de la literatura iberoamericana. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El profesor de física y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg dijo que todo el mundo admite que las historias obscenas que uno mismo escribe distan de tener un efecto tan peligroso como las escritas por los otros. La palabra obsceno tiene su origen en el teatro griego obskene. Significa literalmente fuera de escena, y el término era utilizado por los primeros dramaturgos para describir las acciones como muertes violentas, raptos o violaciones que debían ser representadas fuera del alcance de la audiencia, detrás del escenario. Todos los grandes escritores están obsesionados con un tema y lo machacan de diferentes formas a lo largo de su obra, de tal modo que parecen libros distintos. Pero en el fondo siempre encontramos esa idea fija, esa obsesión. De acuerdo con su obra, el gran tema de Rubén Fonseca era la naturaleza ambivalente del ser humano que se refleja a través del crimen. Su gran estilo fue, ¿acaso?, la obscenidad. El 11 de mayo de 1925 nació en Minas Gerais Rubén Fonseca. Y hoy celebramos el centenario de su nacimiento con un programa dedicado a su obra y a su estilo. Si usted no ha leído a Fonseca, no pierda la oportunidad de obtener alguno de sus libros. Un lenguaje duro y procaz, tramas de cuadratura casi perfecta, misterios y atrocidades, la muerte, el amor y las sombras que permiten su convivencia. Sin embargo, el gran imán que ha traído a tantos lectores a la obra de Fonseca es su gran naturalidad. Lo que resulta natural parece fácil, como puesto ahí por el soplo del azar. Pero la naturalidad es un don mayor y dificilísimo en literatura. Una descripción dentro de su novela, dentro de este libro de cuentos, El collar del perro, podría ser el botón que reúne su estilo y sus temas. Flores artificiales sucias en un florero de falso cristal, muebles viejos, arruinados, ni siquiera un libro a la vista, ropa descolorida, un sagrado corazón de Jesús en la pared, también descolorido, el niño descalzo. Hubo un momento en el que la tristeza de las cosas fue mayor que el dolor de las personas. ¿Qué le digo? Lo invito a decir conmigo. Como todas las semanas, fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura y muy cerca de Rubén Fonseca. Traigo aquí una historia personal. Se trata del inicio de la relación profesional que tuve por varios años con Rubén Fonseca y que me permitió editar 21 de sus libros. La primera noticia que tuve del escritor Rubén Fonseca pasó como una ráfaga de letras a principios de los años 80. Yo formaba parte de la mesa de redacción de la revista Nexos y seguía los pasos de Luis Miguel Aguilar y Hermann Bellinghausen. Entre los materiales para la revista estaba en la sala de espera, como suele decirse, el cuento de un escritor brasileño traducido por Eric Nepomuceno. No recuerdo el título. Recuerdo en cambio al autor, Rubén Fonseca. El contenido magnético de su trama. Más tarde, Bellinghausen tradujo otra pieza narrativa de Fonseca y yo fijé en mi cabeza el nombre de aquel autor. En esos años, Luis Miguel Aguilar y yo integramos una mesa de tragos, como se dice, a la que asistían Bernardo Ruiz, Luis Chumacero, Lisa Primus, Silvia Molina. Tal vez omito el nombre de algún amigo. En una de esas tardes incróspidas, como suele decirse, Bernardo Ruiz nos dijo que la UAM y no sé quién más había invitado a Rubén Fonseca a México. 2 días después, esa pequeña banda a la que se añadió Héctor Aguilar Camín, que ya conocía a Fonseca, conversaba con el escritor brasileño. Hablaba un portuñol perfecto, Fonseca. Cargaba con 67 años y una obra literaria poderosa en el cuento y la novela. Se sabía que Fonseca no daba entrevistas.
Todo lo que quiero decir está en mis libros. Me inquieta pensar que Fonseca tenía entonces la edad que yo tengo hoy. Y yo lo veía como a un hombre mayor. Viene Perogrullo y me dice, él era mayor y tú también. Nos despedimos y no sé si miento, la memoria siempre miente. Pactamos una cena al día siguiente. El grupo se hizo de menos integrantes y cenamos precisamente en el Bellinghausen, cuyo nieto se había agregado al grupo. Pedimos una entrada de gusanos de maguey y Fonseca bromeó mientras comía. Deliciosos, pero serían mejores si fueran gusanos de vaca muerta. A las 11 de la noche cierra sus puertas el Bellinghausen. Rubén Fonseca preguntó si tomaríamos algo más en otro sitio. Por cierto, Fonseca era un hombre de estatura media, delgado, nervioso, enérgico, dueño de una inteligencia bárbara y un humor que destruía las catedrales de la solemnidad. Su mirada atravesaba muros y una sencilla amabilidad rajaba petulancias. Alguien en la mesa, y le juro a usted que no fui yo, dijo, al closet. El table dance se había adueñado de la noche mexicana. Vamos, eso sí lo dije yo. Fonseca miró a la oscuridad y se animó. Estacionamos el coche en la calle de Saltillo y entramos al closet. El templo del table dance de esa época, en el cual los bares y las cantinas poblaban las calles donde crecí yo, entre tlapalerías y panificadoras. Mujeres topless iban y venían entre las mesas. Comparada con la noche de las ficheras del centro de la ciudad, aquello era el paraíso. Por un boleto, la mujer de su preferencia, cada quien sus gustos, se sentaba en las piernas de usted durante una canción. Sí, se podía tocar y tocar. La noche mexicana había cambiado. Fonseca tomaba notas en su libreta y yo le dije la broma que he repetido 1000 veces y que mi amigo Roberto Diego Ortega me celebraba como si hubiera sido la primera vez. Rubén, caricias de seda. Fonseca me señaló con el índice, tomó una libreta y anotó. Un año después, en este libro que tengo aquí, un libro extraordinario de cuentos, Un agujero en la pared, Fonseca publicó un cuento, La carne y los huesos. En el relato deambulaba una mujer llamada la Condesa y había ahí una frase que se repetía, caricias de seda. La música apenas nos dejaba oír lo que decíamos. Me acerqué al oído de Rubén y le dije, tiene razón tu personaje, viajar es conocer idiotas que hablan otras lenguas. Me refería a una de las máximas que repite uno de sus personajes en un cuento cuyo título he perdido en algún cajón desordenado de mi cabeza. Desde entonces y durante 25 años me dediqué a perseguir cada uno de los libros que Fonseca publicaba y yo lo contrataba para la editorial Cal de Arena a través de la agencia Carmen Balcells. Firmábamos los derechos Karina Pons y yo, año tras año y libro tras libro, hasta sumar 21, puestos en español y en el mercado editorial mexicano. Rubén Fonseca, a 100 años de su nacimiento. Bajo un impulso casi diabólico, diría yo, Rubén Fonseca escribió Agosto. Aquí la tiene usted en la primera edición de Cal de Arena. La historia de la crisis política brasileña que condujo al presidente brasileño Getúlio Vargas al suicidio en el año de 1954. Agosto es un intrincado thriller político sobre el poder, pero sobre todo una cavilación sobre la justicia. Agosto recrea lo ocurrido en un momento estelar de la historia de Brasil. Así, en un término de 24 días del mes de agosto, que inspiran el número de capítulos de la novela y su título, La investigación del asesinato del empresario Paulo Gómez Aguiar, revela un ambiente de corrupción y anatomía estatal acrecentado por el enfrentamiento que se desata tras el atentado del opositor Carlos Lacerda, entre el gobierno del líder populista y la cúpula militar.
Atrapado en una red de complicidades, Alberto Matos, un comisario de policía empeñado en hacer justicia en un país carcomido por la corrupción, es el emblema de la debilidad de los principios éticos y de la fuerza misteriosa de la fidelidad a la justicia. En un artículo titulado Agosto de Rubén Fonseca y el varguismo en Brasil, el escritor y académico colombiano Gustavo Forero Quintero sugiere que Alberto Matos es un alter ego del propio Fonseca. Forero cuenta que Fonseca fue un abogado especializado en derecho penal y en calidad de ello ingresó en 1940 a la Academia de Policía de Río de Janeiro. Durante el mandato de Vargas, Fonseca fue un alumno destacado de la Escuela de Policía, tanto así que recibió una beca para estudiar criminología en Estados Unidos. De aquella estancia, probablemente, dice Forero, surgió la pasión de Fonseca por aquel país y por el género policíaco a través de la lectura de los libros de Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Fonseca escribió sobre aquellos días convulsos casi 3 décadas después de que ocurrieran. Con el mapa y la brújula del novelista, Fonseca navegó el pasado reciente de su país sin pretender juzgar demasiado los hechos. En un momento de la novela, Matos es cuestionado. ¿Es usted lacerdista o guetulista? A ello Matos responde, ¿tengo que ser alguna de esas dos mierdas? En otro fragmento, Matos declara, para mí, todos los crímenes son iguales, soy un policía. A nosotros los policías no nos compete hacer juicios de valor sobre un hecho ilícito. Aquellos que se consideran hombres de bien no siempre son buenos policías. El mejor policía sería tal vez un autómata que conociera bien la ley y la obedeciera ciegamente. En toda autoridad hay de cierto modo algo corrupto e inmoral. Agosto, Rubén Fonseca. Fonseca publicó su primer libro de cuentos en el año de 1963, Los Prisioneros. Un año después ocurriría un nuevo golpe de Estado en Brasil, el 31 de marzo. El 9 de abril de ese mismo año, la Junta Militar, compuesta por el general del ejército Arthur da Costa e Silva, el teniente coronel Francisco de Assis Correia de Melo y el vicealmirante Augusto Rademacher, publicó el decreto conocido con el nombre de Acto Institucional. Aquel decreto tuvo como consecuencia la suspensión de numerosas garantías democráticas y la destitución oficial de distintos líderes izquierdistas. Ese mismo día, el escritor Rubén Fonseca, entonces ejecutivo de la empresa Light, escribió una carta al presidente del IPES, Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales, una organización empresarial que había participado en la conspiración contra João Goulart y de la que Fonseca formaba parte. Hace unos días, el periódico brasileño Folha do Brasil tuvo acceso a esa carta, mediante la cual renunció a su cargo en el IPES, debido a que esta organización empresarial apoyó el golpe de Estado. Dice el texto de la Folha do Brasil. La carta añade un nuevo elemento a una polémica que marcó la biografía de Rubén Fonseca, una de las víctimas más notorias de la censura del régimen militar. En la década de 1980, las investigaciones revelaron que había formado parte de la dirección del IPES, lo que, en consecuencia, podría convertirlo en cómplice de las conspiraciones detrás del golpe de 1964. La participación en IPES, de hecho, fue uno de los pocos temas que Rubén Fonseca trató en la prensa. En un texto de 1994 en Folha do Brasil, por ejemplo, dijo que dentro del instituto había dos grupos, uno golpista y otro reformista y otro democrático, al que él pertenecía. También dijo que había abandonado la organización después del golpe. La carta de renuncia parece respaldar la versión del escritor sobre su salida.
La palabra escatología tiene dos acepciones muy distintas, de acuerdo con el Diccionario de Español Mexicano del Colegio de México. La palabra escatología describe, por una parte, el conjunto de creencias o estudios relacionados con la vida después de la muerte o con el destino final del ser humano y el universo. En segunda definición, nos dice que es el gusto u obsesión por el excremento. Hay una distancia abismal, al menos aparente, entre las definiciones. Como ya dije, Rubén Fonseca era capaz de derribar las más grandes catedrales de la solemnidad con su agudo humor y sencillez. Fonseca tuvo una particular osadía para escribir cosas ridículas como esta frase que forma parte del libro Secreciones, Excreciones y Desatinos. Dice así: ¿por qué Dios, el creador de todo lo que existe en el universo, al dar existencia al ser humano, al sacarlo de la nada, lo destinó a defecar? Como los vagoneros de las letras, no los que pinchan hoy en el metro, traemos a ustedes el inicio del cuento Bellos dientes y buen corazón. Forma parte del libro que tengo aquí, Secreciones, Excreciones y Desatinos. He oído decir que hay personas que se ríen para mostrar sus bellos dientes y otras que lloran para mostrar que tienen un buen corazón. En todas mis fotos, M se está riendo, pero no como ciertas ricachonas en las secciones de sociales. Esas viejas siempre aparecen enseñando los dientes, pero nunca están realmente riéndose. Están mirando hacia la lente de la cámara, pensando en lo que las amigas dirán cuando vean su foto publicada, fingiendo reírse, y cuando el fotógrafo se aleja, muestran un rostro abatido, a veces afligido. He estado en algunas fiestas y sé lo que digo. Los que se ríen de verdad, como los que están enamorados, no tienen la menor idea de lo que sucede a su lado. No ven nada a su alrededor. Reírse es bueno, pero puede joderle la vida a una persona. Nunca supe jugar bien el ajedrez. Estamos en Taller, esta sección de la otra aventura donde abrimos algunas puertas a la invitación a la lectura, y no solo a la lectura, al cine. Y no solo al cine, también a todas las expresiones artísticas que tengan que ver con los libros. Bueno, aquí hemos traído más Fonseca y estoy pensando en una película en especial que ganó el Oscar el año pasado, Aún estoy aquí. Una película extraordinaria, no se la pierda. Busquen sus plataformas y véala. Es la historia de una familia en el año de 1970, bajo la dictadura de Castelo Branco, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de Rubén Fonseca. Desaparece el padre, que se dedicaba solamente a pasar cartas de unos a otros que eran la oposición de aquel régimen. Aparecen los discos, los aparatos, el modo en que vivía aquella familia, una mujer excepcional que era la madre y los hijos de ella. Aún sigo aquí. No se la pierda. La cuarta edición del... México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para... De la mesa de novedades, mire usted lo que tenemos aquí con usted esta tarde de domingo. Paidós, 1 millón de cuartos propios, ensayo para un tiempo ajeno. Este libro tuvo el premio Paidós 2025.
A mediados de 2022, Tamara Tenenbaum recibió el encargo de traducir un cuarto propio de Virginia Woolf, tomando como punto de partida las cuestiones que le suscitó dicho encargo. Ahora nos propone una relectura del libro de Woolf para reflexionar sobre la situación actual de las mujeres, aunque no solo de ellas, abordando los temas que le interesan: la precariedad laboral, el amor desaparecido en la era de Tinder, la comida, el dinero, el resentimiento y, como respuesta, política o la nostalgia y el poder de la tradición. 1 millón de cuartos propios. Tamara Tenenbaum. Paidós. Ahora, déjeme decirle que estoy trayéndole autores muy jóvenes, porque Tenenbaum nació en 1989. Y este libro que traigo aquí, de Mario de la Piedra Walter, Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas, es un autor que nació en el año de 1991. Es médico con un máster en neurociencias para la Universidad de Bremen. En este libro, de Dostoyevsky a Borges, de Kandinsky a Van Gogh, de Frida Kahlo, Andy Warhol o Leonora Carrington, las obras de los grandes creadores a los que admiramos estuvieron marcadas por sus afecciones mentales. Con el propósito de investigar cuánto hay de cierto en esta afirmación, Mario de la Piedra Walter, neurólogo y apasionado de las humanidades, despliega una de las páginas de este libro, un catálogo de trastornos que padecieron los talentos de los que gozaron las intervenciones a las que lo sometieron algunos de sus artistas favoritos. Mentes Geniales, publicado por Debate. Traigo aquí otro premio, el premio Nadal 2025. Este es El secreto de Marcial, de Jorge Fernández Díaz. Un escritor, miembro de la comunidad española en Buenos Aires, intenta descifrar la verdadera personalidad de su padre años después de su muerte. Marcial Fernández, emigrante asturiano, como tantos hombres de su época, siempre tuvo dificultades para comunicarse con su hijo. Este está publicado en Destino y es un premio y podría estar bastante legible. De la mesa de novedades. Un fragmento de la obra de Rubén Fonseca, de su novela El Cobrador. Adiós machete, adiós puñal, mi rifle, mi Colt Cobra. Adiós mi Magnum, hoy será el último día que los use. Beso mi machete, voy a volar gente. Tendré prestigio, ya no seré solo el loco de la Magnum. Tampoco saldré más por el Parque del Flamengo, mirando los árboles, los troncos, la raíz, las hojas, escogiendo el árbol que quisiera tener, que siempre quise tener, un pedazo de tierra. Yo los vi crecer en el parque y me alegraba cuando llovía y la tierra se empapaba. Las hojas lavadas por la lluvia, el viento meciendo las ramas mientras los coches de los canallas pasaban velozmente sin mirar a los lados. Ya no pierdo el tiempo con sueños. En José, Rubén Fonseca abandona las tramas policiales que marcaron gran parte de su obra para escribir una novela breve que parece más una confesión. El personaje, José, un escritor mayor, es una máscara apenas disimulada del propio Fonseca. Aquí no hay historia en sentido clásico. Hay momentos, frases sueltas, recuerdos, desdén y una voz que no pretende convencer a nadie. La narración se construye como una especie de testamento íntimo, escrito sin solemnidad, pero con plena conciencia de que el final está cerca. El libro no busca la simpatía de los lectores, sino todo lo contrario. El personaje José se presenta misántropo, sexualmente obsesivo, escéptico de todo y de todos. En su visión, la vida ya no tiene margen de transformación, solo queda el registro brutal del presente. Dice, con una sequedad que resume la atmósfera del libro, la vejez es una mierda, quien diga lo contrario es viejo y está tratando de consolarse. La vejez no es motivo de sabiduría ni de contemplación para Fonseca, es el fracaso físico y la soledad emocional. Sin embargo, no hay lágrimas, no hay cinismo, no hay victimismo, solo constatación. El deseo sexual, tema constante en la obra de Fonseca, se presenta aquí atravesado por el deterioro del cuerpo. No hay erotismo en José, sino una nostalgia brutal por lo que ya no se puede tener. El protagonista,
Recuerda mujeres, pero ya no las conquista. Mira cuerpos jóvenes, pero los observa con la distancia de quien sabe que su tiempo ha pasado. Esta tensión, este impulso e imposibilidad atraviesa el libro y lo vuelve incómodo, obsceno e incluso grotesco en algunos pasajes. José no es una despedida sentimental, es un gesto de firmeza. Fonseca, a sus 86 años, escribió su propia silueta. El lector no se conmueve, acaso asiente en silencio y reconoce que hay algo profundamente verdadero en el tránsito lento y penoso hacia la muerte. José, Rubén Fonseca. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Tenía tantas ideas en la cabeza que eso me obstaculizaba. Los mejores conferencistas son aquellos que tienen una única idea. Los mejores profesores son los que saben poco. Rubén Fonseca. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.